¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, gloria a Dios por esta primera reunión de varones del año. Bueno, por ahí algunos están al tanto. Esta semana fue un tanto especial para mí porque nació... Gracias. Le doy gracias a Dios por esa bendición. Hoy, este martes nació mi segundo nene, Felipe. Bueno, estamos muy contentos con su llegada, así como también reconocemos que nos agarró muy de sorpresa, ¿no? La verdad es que tengo que ser sincero, mi mujer estaba más preparada que yo, como suele pasar. Ella ya había armado todo, había armado bolsos, todo por las dudas. Nosotros teníamos fecha para fines de marzo y el martes fuimos a una guardia y nos dijeron, se quedan. Y yo como, que nos quedemos significa que nace hoy. La otra me decía, sí, nace hoy. Yo, bueno, nada, fue cesárea, todo. Y bueno, así fue que nació Felipe. Felipe nació pesando un poquito más de 2,2 kilos, sí, es chiquitito, pero gracias a Dios está bien. Pero, bueno, como papá baboso, ¿no? Y en parte también porque Dios me llamó a compartirlo de esta manera. Traje una foto para compartirles de Felipe, a ver si está por ahí. Ahí está. Y esa segunda foto es mi mano al lado de Felipe, ¿no? O sea, para que tomen conciencia del tamaño que tiene Felipe, ¿no? O sea, su mano entera es como esta parte de mi dedo, ¿sí? Gracias. Y bueno, y un poquito asociado a eso era algo que les quería compartir, que Dios venía poniendo en mi corazón. Hoy nos pasó una situación particular con Felipe, ¿no? Hoy ya estábamos, bueno, fueron pasando los diferentes días, o sea, nosotros salimos de la internación hoy a la tarde. Y bueno, Felipe estaba ahí con el tema de la succión, de terminar de comer bien y toda la movida, veníamos dándole complementos. Veníamos atentos al tema del peso, pero lo habíamos empezado a ver un poquito amarillito. Y bueno, le tuvieron que sacar sangre para hacerle lo del análisis de la bilirrubina. Los que han estado con bebés o son papás conocen del tema. Y bueno, nada, o sea, vino la enfermera hoy a la tarde a sacarle sangre a Felipe, que ya vieron el tamaño de Felipe. Y en el momento en el que le puso una aguja en una de las venitas de su mano, ya para mí fue un momento difícil, ¿no? Porque escucharlo gritar tan chiquitito, aparte la enfermera con mucha cancha, pero vieron que cuando uno ve cómo las enfermeras, la gente de maternidad y de neonatología manipulan a los bebés, uno que no está muy metido en el tema le da un poco de cosa, ¿viste? Porque como que lo agarran, y uno cuando se lo va a pasar a otro es como que, bueno, fíjate ahí, sostenelo, y ves que la enfermera agarra, hace malabares, se lo pasa al lado, ¿viste? Y bueno, nada, para sacarle sangre, le agarró la mano y se la dobló. O sea, yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Pero se la dobló hasta que los deditos le apoyaron acá. Vieron que ellos son como muy elásticos para que se le marque la venita. Y le clavó la aguja, pegó un grito, pobre Felipe. El problema es que no salía sangre por dentro de la aguja porque se le tapó la jeringa. Entonces, ¿qué hizo la enfermera? Dejó la jeringa puesta y le empezaba a apretar la mano y Felipe gritaba y yo iba y volvía en la habitación así mirando lo que le hacían a Felipe y pobrecito, él gritaba y gritaba por lo que le estaba pasando, ¿no? Que él quería que le suelten la mano, qué sé yo, y la enfermera fue juntando gotita por gotita que le fueron cayendo de la mano para llenar un frasco. Así que imagínense los minutos que tardó todo ese proceso, lo difícil que fue para mí estar ahí siendo testigo sin poder hacer nada, porque solo podía estar ahí. Priscila lo estaba teniendo upa, le trataba de dar el pecho como para que se distraiga, pero él estaba ahí a los gritos. Bueno, fue una situación que la verdad yo no disfruté demasiado y calculo que Felipe tampoco. Ahora, ese estudio permitió que encontraran que tenía un poquito altos los valores de bilirrubina. Y bueno, por esa razón, él tuvo que quedarse en neo por algunos días más con el tratamiento que se suele hacer para bajar los valores de la bilirrubina y demás. Ahora, cuando la neonatóloga nos explicó lo de la bilirrubina, que no es solo una canción de Juan Luis Guerra, cuando nos explicó que
los valores de la bilirrubina lo que hacen es, algunos están cayendo como después, ¿no? De lo de Juan Luis Guerra, es una canción vieja, pero no solo que el nene se pone un poco amarillo, sino que cuando los valores de la bilirrubina de verdad suben a valores altos, puede generar problemas que le afectan el cerebro al nene, problemas neurológicos que son irreversibles. Y por eso es algo que se puede solucionar relativamente fácilmente exponiéndolo a una luz ultravioleta durante cierto tiempo, pero que si uno no presta atención puede dejarlo pasar. Y de hecho algo que pasaba en tiempos anteriores, nos contaba la neonatóloga, es que con esto de querer exponer el nene al sol para que se le baje la bilirrubina, mucha gente lo llevaba demasiado tarde y cuando llegaban los nenes al control ya tenían afecciones neurológicas que eran irreversibles. Ahora, cuando uno entiende toda esa historia, te pones a analizar en el pequeño momento de dolor que estuvo pasando Felipe y que eso sirvió para que le detectaran los valores de bilirrubina, para hacerle un tratamiento y que después esté bien y que ya no tenga problemas, y decís, es negocio pasar por ese tiempo de dolor para después estar bien. Sería irresponsable de nuestra parte como padres querer hacerlo escapar de ese momento de dolor para que después sufra mucho más y tenga consecuencias irreversibles. Y hay muchas veces que nosotros le cuestionamos eso a Dios. Empezamos a preguntarle a Dios por qué a la gente buena le pasan cosas malas, por qué hay situaciones difíciles, por qué los hijos de Dios a veces pasan por tribulaciones o por momentos de dificultad. Y la realidad es que hay veces que es buen negocio pasar un momento de dificultad que nos pula, que nos perfeccione, que quite lo que tiene que quitar de nuestras vidas y que exponga lo que estaba escondido en nuestro corazón para que podamos ser sanos y ese pequeño momento de dolor nos ahorre y nos ahorre peores momentos y nos permita recibir recompensas eternas y bendiciones de parte de Dios después. Amén. Entonces termina siendo buen negocio pasar situaciones difíciles para después tener recompensas eternas. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que haría todo buen padre. Todo buen padre permite tiempos de dolor para que podamos ser purificados, para que podamos ser sanados y para que podamos ser bendecidos. Eso es lo que lo hace a Dios un buen padre también. Y eso es un poco también lo que cantamos cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre por la obra que hizo Jesús. Siendo Jesús el Dios mismo en forma de hombre, el que murió por los pecadores, el que sufrió el castigo por los que hicieron las cosas mal, para que todos podamos acercarnos a Dios, porque todos estábamos lejos, ¿sí? Jesús es el que hizo ese puente, el que hizo ese camino entre Dios y los hombres. Es el único camino. Amén. Y por causa de Jesús es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Siendo que Jesús bajó siendo el unigénito de Dios, el único hijo, y asciende siendo el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Esa es la obra hermosa que hizo Jesús por nosotros. No solo sufrió nuestro castigo, sino que nos hizo parte de la familia. Amén. Le damos gloria a Dios por eso. Y si es la primera vez que estás acá, si es la primera vez que te acercas a una iglesia, déjame decirte que esta invitación a poder ser parte de la familia de Dios es algo gratis, es algo que Dios armó para regalarnos a cada uno de nosotros. Y que la forma de ser parte de esa familia de Dios, pasar a ser hijos de Dios, es así de simple como creer lo que Jesús hizo y reconocerlo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Así que te invito a que ahí donde estás, los que ya alguna vez hicieron el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, si les parece, me acompañan en la oración, pero si es la primera vez que lo vas a hacer, si nunca lo hiciste, esta es tu oportunidad, es así de sencillo, así que si tenés el deseo en tu corazón de hacerlo, acompáñanos en esta oración, ¿sí? Decimos, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Jesús, creo que moriste por mí y te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón con tu sangre y haceme un hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si es la primera vez que hiciste esta oración, avísale después a la persona que te invitó, a la persona con la que viniste, o en la mesa de eventos, a alguien que veas como referente en la iglesia, porque
está bueno que lo podamos compartir y así también vamos a poder ir acompañándote a lo largo de tu crecimiento en esta nueva etapa de tu vida como hijo de Dios, ¿sí? Bien, es demasiado desafiante el tiempo que me queda y la cantidad de cosas que tengo anotadas para compartir, pero déjame decirte algo. Dios quiere hablarnos, ¿sí? Hay un plan de Dios con nuestras vidas. Hay un plan desde el principio. La reunión de hoy se llama... ¿Cómo se llama la reunión de hoy? A ver si me da una mano ahí poniendo el banner de fondo. Si está ahí a mano. Si no, búscalo ahí en WhatsApp con lo que te invitaron, dale. El varón de estos últimos tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el varón de estos últimos tiempos? Bueno, voy a tratar de hacerte como un resumen lo más general posible y que Dios nos ayude a llegar. Pero hace un par de semanas con algunos de ustedes estuvimos entrando en profundidad en el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el libro donde Dios revela, nos muestra cuál es su plan para la restauración de toda la tierra. Nos muestra el diseño que Él tiene para sanar toda la tierra, para sanar a las naciones, para traer justicia, para eliminar el pecado por siempre de sobre la tierra, para quitar la maldad, para establecer un reino justo y para que Jesús reine sobre todas las naciones, ¿sí? Hay un plan establecido por Dios que lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Tenemos desde el principio de la Biblia, el Génesis, vemos un diseño de Dios donde Dios hace toda la creación y en la creación forma un jardín. Y en ese jardín establece al hombre y a la mujer. Y dentro de ese mismo jardín pone un montón de árboles y dentro de ese mismo jardín establece un huerto para que el hombre lo trabaje, ¿sí? En ese lugar, el hombre y la mujer son llamados a gobernar y sojuzgar la tierra. Todo lo que hay, toda la creación, se les da autoridad como gobernadores, como reyes, como una autoridad establecida por Dios para gobernar sobre toda la tierra. No solo eso, sino que el hombre y la mujer vivían sin pecado y tenían una comunión perfecta con Dios. Y no solo eso, sino que ese jardín, ese lugar, era un punto de conexión entre el cielo y la tierra. No solo era un lindo parque, no era un lugar donde estaba el pasto bien cortado, no, era un lugar donde el mismo Dios se paseaba y compartía tiempo con el hombre y con la mujer, con Adán y Eva. Era un vínculo entre los cielos y la tierra, ¿sí? Era un diseño hermoso y perfecto. Hasta que lo arruinamos, ¿no? Hasta que el hombre toma la decisión de desobedecer a Dios, siendo aconsejado por su mujer, que tomó la decisión de desobedecer a Dios, siendo aconsejado por el diablo en forma de serpiente, ¿sí? Más o menos algo se deben acordar, me imagino, de esa historia. Si no, son los primeros capítulos del libro de Génesis, apenas abrís la Biblia y arranca toda la historia, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa desobediencia termina dando a luz el pecado, ¿sí? Que es el pecado, es errar al blanco, es hacer lo que no tenías que hacer, es desobedecer a Dios. Por causa de ese pecado, el hombre queda lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente santo y perfectamente puro. Y que alguien no sea perfectamente santo, sino que tenga pecado, no importa si es un pecado chiquito o un pecado grande, nos deja a una distancia infinitamente lejos de Dios, ¿sí? Eso es lo natural, lo que pasa. ¿Qué tan cerca está a lo que es infinitamente limpio, perfecto y puro de algo que está manchado? Está infinitamente lejos, necesariamente. O sea, no hay forma de que estén cerca. Eso fue lo que le pasó al hombre cuando pecó, quedó lejos de Dios. Incluso por causa de eso entró la muerte, el hombre empezó a morir y por causa de eso la tierra fue maldita también, ¿sí? Todo eso está en los primeros capítulos de Génesis. Entonces el hombre queda lejos de Dios. Físicamente, espiritualmente y la creación queda degradada. Permanece en esa distancia, pero Dios sigue expresando su amor hacia el hombre,
¿sí? Permitiéndole adorar a través de sacrificios y, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, dándoles pieles para que se vistan y demás, ¿no? Hay como una distancia que Dios va saltando de vez en cuando, va mostrando que hay un plan, hasta que hay un momento de la historia donde aparece Jesús, el Mesías que había sido profetizado a lo largo de un montón de libros del Antiguo Testamento. De hecho, en el mismo Génesis se habla de una simiente de Eva que le iba a aplastar la cabeza al diablo, ¿sí? Entonces, Jesús ya había sido profetizado como el que iba a restaurar esa unión. ¿Qué hace Jesús? Jesús viene siendo Dios, se hace hombre, que eso ya conlleva, considero yo, la mayor de las humillaciones. Porque alguien que es perfectamente entero, santo y puro, que entre en el cuerpo de un hombre con dolores, con aflicciones, con tristezas, con tentaciones, ya implica una degradación. Pero no solo eso, sino que la Biblia dice que Jesús, siendo hombre, permaneció obediente y se humilló, siendo obediente hasta morir en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, cargando el pecado de los que habían hecho las cosas mal, siendo Él puro y perfecto, vuelve a hacer una conexión entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque alguien fue capaz de morir por los que habían hecho las cosas mal. Cuando Jesús muere por los pecadores, se crea un acceso nuevo hacia Dios a través de Jesús. Eso es lo que Jesús predica. Cuando Jesús predica, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene como un rey que había sido profetizado, pero no viene a reinar, sino que viene a decir, el reino se acercó. Dice, en esta primera etapa yo les estoy dando acceso al Padre, estoy haciendo que espiritualmente vuelvan a nacer, estoy haciendo que puedan empezar a vislumbrar la gloria y la belleza de lo que yo tengo planeado hacer. Jesús nos vuelve a dar ese acceso, resucita, después de mostrarse frente a muchos testigos, asciende a los cielos, y después de eso les dice a los seguidores de Él, quédense en Jerusalén porque yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que les va a seguir revelando más cosas y el que los va a ayudar a dar testimonio. Bueno, ellos permanecen en ese lugar, son llenos del Espíritu Santo, pero cuando Jesús asciende a los cielos, se les recuerda algo importante a todos los que lo ven ascender. Cuando los que estaban ahí en el Monte de los Olivos viendo a Jesús ascender hasta perderse entre las nubes, se quedan ahí y aparecen dos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué es lo que están haciendo acá? Ese mismo Jesús que vieron ascender, lo van a ver descender otra vez. Porque Jesús promete que va a venir una vez más. Y esta segunda vez que vuelva, va a venir a reinar sobre todas las naciones. Primero vino a conectarnos y a darnos a todos la oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Porque si Jesús en su primer venida venía a reinar, estábamos todos hasta la manija. O sea, todos moríamos, todos quedábamos afuera, todos merecíamos morir porque estábamos lejos de Dios. El pecado, dice la palabra, que nos hace enemigos de Dios. Entonces, nos da la oportunidad de ser limpios del pecado y dice, permanezcan fieles, compartan este testimonio, compartan esta buena noticia porque vuelvo en breve. Y cuando vuelvo, vengo a reinar. Y bueno, después en el curso de Apocalipsis profundizamos en un montón de cosas, ¿no? De todo lo que pasa en ese momento que Jesús vuelve a reinar, pero todos sabían que Jesús volvía a reinar. No es algo que se empezó a contar después. O sea, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que iba a venir ese Mesías y que iba a reinar sobre Sión. Pero Jesús mismo habla de que Él va a volver. Y aún los apóstoles, después de que Jesús asciende, cuando predican de Cristo, no solo hablan de que Él vino, no solo hablan de que Él murió, no solo hablan de que Él resucitó, sino que dicen también que Él va a volver a reinar sobre todas las naciones. Entonces, ese es el evangelio completo, ese es el plan perfecto de Dios, que el día en el que Jesús vuelva, Él va a establecer su reino. Los que siguen a Jesús van a ser purificados, sus cuerpos van a ser transformados para poder habitar en la hermosa y perfecta gloria de Dios mismo, y todo el mal y todo el pecado y todos los que se unan para levantarse en contra de Cristo, ¿sí? Después, si hay dudas de todo esto, no tengo drama, nos charlamos. Incluso en mesa de eventos, si tenés dudas, querés mandar un WhatsApp, lo que sea, charlar del tema, dejá tu número de teléfono y vamos a armar un grupo a ver si podemos volver a hacer otro curso más de Apocalipsis y demás. Pero
este es el plan, ¿sí? Le decimos curso de Apocalipsis porque generalmente se asocia a que en el libro de Apocalipsis se habla mucho de esto, pero la realidad es que toda la Biblia habla de esto, y eso es una de las cosas. Si no, preguntale a alguno de los que estuvo en el curso de Apocalipsis, hay veces, de hecho, la semana pasada tuvimos una clase donde hablamos de todo el plan de Dios y no leímos Apocalipsis, o sea, porque está en toda la Biblia. Pero bueno, vengo reservado. Jesús viene a reinar, ¿sí? Viene a establecer su reino sobre toda la tierra y va a erradicar por completo la maldad, para siempre, para que todo sea purificado. Y cuando Jesús purifique toda la tierra, no solo va a restaurar nuestros cuerpos, va a sacar la maldad, sino que va a restaurar la tierra y va a preparar todo para que el Padre descienda en la Nueva Jerusalén, en una ciudad diseñada por Dios para que los seguidores de Cristo puedan habitar junto al Padre con Él y desde ahí puedan reinar sobre todas las naciones, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo está en la Biblia, tiene versículos bíblicos de respaldo, pero vos imaginate que lo damos en 6 clases y así todos nos quedamos cortos a veces, así que tengo que avanzar rápido. Bien, todo ese plan, todo ese diseño perfecto de parte de Dios, en una de las cartas del Antiguo Testamento dice que es locura para los que se pierden. Ahora, todos los que experimentamos la verdad de Dios, la realidad de Dios, la transformación de Dios, la presencia del mismo Espíritu Santo, sabemos que es verdad y sabemos que eso se va a cumplir. Muchas veces la gente empieza a recuestionarse muchas de estas cosas cuando empieza a prestar atención a las profecías de la Biblia, cuando empieza a leer en la Biblia que va a haber guerras, tribulaciones, hambres, pestes, que se van a levantar reino contra reino, nación contra nación, que va a haber terremotos en muchos lugares. Entonces, cuando empiezan a ver que todo eso, la Biblia habla de que va a suceder en los últimos tiempos, porque de esa manera se llama esa temporada, cuando dice que todo eso va a pasar en los últimos tiempos, se empiezan a cuestionar, se empiezan a decir, ¿estaremos ya en los últimos tiempos? ¿Se estará cumpliendo la profecía? Ahora, ¿cuál es el problema? La ignorancia. ¿Cuál es el problema? Cuando solo sabemos una parte. Porque saber solo una parte hace que no nos podamos preparar como debemos prepararnos para ese momento. Y un poco de eso es lo que te quiero hablar. Quiero hablarte de ese varón de los últimos tiempos. Quiero hablarte de los diferentes varones que va a haber en esos últimos tiempos, en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Son esa temporada en la que va a regresar Jesús. Son los momentos previos y los momentos que incluyen el regreso de Cristo y el establecimiento del reino, ¿sí? Entonces, vamos a leer algunos versículos. Primero, ¿cuándo arrancan los últimos tiempos? ¿A partir de cuándo son? ¿Cuándo arrancaron? ¿Cuándo van a arrancar? ¿Estamos o no estamos en los últimos tiempos? Mirá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así, queridos hijos, llegó la última hora. ¿Tenemos la versión de Reina Valera? Porque yo lo puse acá en la NTV, pero parece que va a estar mejor. Ahí está. Hijitos, ya es, ¿cuándo? Ya es el último tiempo. O sea, esto lo escribió Juan en una de sus cartas, ¿sí? Estamos hablando más o menos 40 y pico de años después de Cristo, ¿sí? Entonces, ya desde ahí se inauguraron los últimos tiempos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Si después seguís avanzando en los versículos siguientes, vas a ver que Juan ahí está hablando del espíritu del anticristo, ¿sí? El anticristo es alguien que se levanta en contra de Dios, es alguien que va a engañar a todas las naciones en esta temporada de los últimos tiempos, alguien que va a ser parte de un gobierno que va a ser la coalición de muchas naciones. Fíjate que a medida que empezás a atar cabos y a prestar atención a cosas que vas viendo en el noticiero y cosas así, decís, mirá, no se ve tan descabellada la idea de que alguien tome autoridad, siendo una autoridad como resultado de la vinculación de muchas naciones, ¿no? Pero lo que va a hacer esta persona va a ser engañar a muchas personas. Primero va a establecer un gobierno de paz y seguridad, entre comillas, donde se va a ofrecer bien, bendición, ¿no? Como que vengan, que todos, que va a estar todo bien,
vamos a hacer un momento hermoso, pero después de cierta cantidad de años que la Biblia las dice claramente, va a mostrar su verdadero rostro y va a empezar a perseguir y a buscar destruir al pueblo de Dios, a los que siguen a Jesús, y va a levantarse en contra del mismo Dios, ¿sí? Bueno, no voy a ir más profundizando detalles, después si quieren charlamos, pero este anticristo se va a levantar en contra del mismo Dios, a tal punto que en el momento del regreso de Cristo, el anticristo, junto con los que lo acompañan, van a soltar de espíritus engañosos, convocando a los reyes de la tierra en un lugar específico, ¿sí? Que si lo buscas después en Google Maps aparece, ¿no? Todo es súper literal, ¿sí? Esto no es como, no, es todo simbólico, no, es súper literal. Los va a juntar en un valle de Israel y ahí todas esas personas se van a levantar para intentar destruir a Jesús, que va a estar volviendo a reinar, ¿sí? Volviendo a lo que hablábamos hoy de las epístolas, esto es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan y para los que creen en Cristo es gloria y poder de Dios. Amén. Entonces, los va a engañar para que todos se quieran levantar en contra de Jesús. Y en ese momento, este Jesús que viene a reinar, dice la palabra que lo va a destruir con el espíritu que sale de su boca, ¿sí? Hay muchos detalles sobre esta batalla, está buenísimo verlos, pero no vamos a llegar. Pero va a ser un momento glorioso donde la maldad va a ser destruida por completo, amén. Donde este hombre que representa la maldad, este hombre que está completamente, es como, ¿por qué anticristo? Porque es como completamente contrario a Jesús. Como Jesús era hombre y Dios, este hombre va a ser hombre, pero va a estar completamente endemoniado, influenciado por Satanás, para tomar todas estas actitudes y hacer todo este tipo de obras, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este hombre va a engañar a muchos, pero Cristo lo va a destruir, ¿sí? En parte de este proceso de purificar toda la tierra. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando hoy. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ok, fue hace un montón que arrancaron los últimos tiempos. Como que ya se está estirando un poco el tiempo, ¿no? O algunos empiezan a decir, bueno, son los últimos tiempos, pero ¿hace cuánto que son los últimos tiempos? ¿No? Ahora, fíjate que eso está profetizado también en la Biblia y eso es una señal de los últimos tiempos. En 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, que es otra forma de decir los últimos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es el advenimiento? Ese momento del regreso de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjate que el que la gente empieza a decir, no va a venir Jesús, esto hace cuánto que es así. Que la gente empiece a actuar de esa manera es una señal de que estamos cada vez más cerca. Ahora, si querés ver algunos detalles de lo que Jesús habla de esto de los últimos tiempos, podés leer Mateo capítulo 24. Este es un capítulo muy especial de la Biblia porque es un momento donde los mismos apóstoles de Jesús le preguntan y le dicen, Maestro, ¿qué señales va a haber antes de tu venida? ¿Podemos leer Mateo 24? A ver, yo lo busco acá. Versículo 3. No estabas bien en Mateo 24. Ahí está. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los mismos discípulos le están preguntando a Jesús, ok, vos ya estás acá, pero lo de los últimos tiempos, lo del fin del siglo, donde cuando vos vas a reinar físicamente sobre toda la tierra, ¿cuándo va a pasar? ¿Qué señales va a haber? Después, vos podés leer un poco Mateo 24, pero yo los tengo acá enumerados, ¿sí? Así que te lo voy a decir. Jesús lo divide en diferentes etapas. Dice que va a haber principio de dolores. Principio de dolores, esta palabra dolores, se refiere mucho más a lo que son los dolores de parto, ¿sí?
Jesús lo compara a las contracciones de un parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, vas a empezar a ver que estas cosas empiezan a pasar, pero no te preocupes, eso es el principio de los dolores. Después los dolores se van a ir haciendo cada vez más fuertes, después se van a hacer cada vez más fuertes, casi irresistibles, pero mientras más fuertes son los dolores y mientras más cercanos están, más cerca está el momento del alumbramiento, el momento donde la misma gloria de Dios se establece, ¿sí? Entonces, te voy a hacer una listita de algunas de las cosas que Jesús habla. Dice que se van a levantar falsos cristos, se van a levantar engañadores. Eso, poné en YouTube falsos cristos y te van a aparecer al toque una lista de gente que ya se levantó diciendo que ellos eran Jesús, ¿no? Un montón. Se van a levantar falsos cristos, va a haber guerras y rumores de guerras. Se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestes, va a haber hambres, va a haber terremotos. Bueno, hace una lista muy larga de muchas cosas que van a pasar en las diferentes etapas. Fíjate cómo, si bien estas cosas están desde hace mucho tiempo, pero cada vez las vemos más seguido, cada vez ocurren más a la vez. O sea, ¿cuántas pestes hubo a lo largo de la historia? Un montón. Pero ¿cuántas pestes hubo en la historia que hicieron que casi todo el mundo tuviera que encerrarse en su casa? Yo recuerdo la del COVID. Las demás, las más grandes habrán afectado un continente, Europa. Pero más que eso, quedan ahí. Hasta que llegó el tema del COVID que hizo que gente en Europa, en Asia, en América del Norte, en América del Sur, en África, que se tuvieran que empezar a encerrar en las casas por los contagios. Entonces, todo esto va dando señales de que estamos cada vez más cerca de ese momento del regreso de Jesús. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? A que Jesús nos da una exhortación. Hay algo que a Jesús le interesa que sepa el hombre de los últimos tiempos. Y eso está en Mateo 24, versículo 4, ¿sí? Después de lo que preguntaron los discípulos. Recién leímos, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A Jesús le preguntan, ¿qué señales va a haber? Y Jesús lo primero que dice es que nadie te engañe. Porque va a levantarse un movimiento de engaño. De hecho, ya lo vemos. Cuánta gente no tiene ni idea de lo que le están hablando y cuánta gente dice cosas sin ninguna clase de fundamento bíblico, sin tener idea de lo que Dios realmente quiere hacer. Cuánta gente dice, no, Jesús ya vino en el año 1947. No tiene nada que ver, porque cuando van leyendo todo lo que dice la Biblia, no concuerda con que Jesús ya haya venido. Porque si Jesús viene, una de las cosas que tiene que pasar es que todo ojo lo va a ver. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 1. Mira, vamos a leer una carta más de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 dice así, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. De nuevo, constantemente vemos una exhortación a no ser engañados. Y eso hace que se dividan dos tipos de hombres de los últimos tiempos. Los que van a ser engañados y los que no van a ser engañados. Es así, hay una realidad. Va a haber personas que van a ser engañadas porque Jesús mismo dice que van a engañar a muchos, pero va a haber personas que no. ¿Quiénes son los que no son engañados? En la vida, en general, en cualquier lugar. ¿Quiénes son los que no pueden ser engañados? Los que entienden. Si a alguien le quieren vender una tela diciéndole que es una tela muy cara y le están vendiendo una tela que es una porquería, ¿a quién se la pueden vender? Al que no entiende. Porque al que sabe de telas, no lo engañan. La ve y dice, mátela, esto es chamullo. Por eso somos exhortados por Jesús, para que nadie nos venda algo que no es verdad.
para que nadie nos haga parar en una postura que después nos deje como fácilmente engañables. Mirá, hay promesas para los que entiendan, ¿sí? Te las voy a enumerar, vamos a leer solo algunos versículos, no me quiero extender demasiado. Los que entienden van a vencer, van a reinar con Jesús. Eso está en Apocalipsis 3, del 21 al 22. Los que entiendan van a saber qué hacer y van a conocer qué es lo que está pasando. Mirá, quiero compartirte una profecía del libro de Daniel. ¿Sí? El libro de Daniel está escrito cientos de años antes de que Jesús naciera. ¿Sí? Daniel capítulo 12, versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, hablando del momento de estos últimos tiempos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ves cómo se divide entre los que entienden y los que no entienden? Los que entienden van a recibir recompensas. Ahora, los que no entienden van a ser engañados. Los que no entienden, según lo que dice la Biblia, van a apostatar de la fe. De hecho, hay algunos versículos de la Biblia que establecen el momento como momentos específicos como una gran apostasía. ¿Sí? ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Es abandonar públicamente tu fe. ¿Quién abandona su fe? El que tiene una fe. O sea, no es que, no, está bien, a los que no conocen, a los que nunca fueron a una iglesia, eso los van a engañar. No, porque si es apostatar, es alguien que iba, es alguien que asistía, es alguien que escuchaba, pero que nunca entendió. Y ese, cuando se encontró con un montón de cosas que nadie le había dicho, que nadie le había avisado, dice, pará, a mí esto no me enseñaron en la iglesia, yo no voy a seguir a Jesús. Y eso termina haciendo que pase consecuencias peores y que termine alejado de Dios siempre. Mirá, 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mateo 24, este mismo relato de Jesús, versículo 10 dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ok, bien. Entonces ya entendemos qué tipos de personas, de varones hay en esos últimos tiempos. Ahora, la clave, ¿no? ¿Cómo prevengo el engaño? ¿Cómo me salvo de ser estafado? O sea, ok, sí, buenísimo, me contás, van a engañar a mucho y me voy con un miedo terrible de la iglesia. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me salvo de eso? No. Cuando Dios te llama la atención es porque quiere que recapacites para poder darte la respuesta, para mostrarte qué es lo que hay que cambiar. Y te paso estos ítems y ya vamos a estar orando. Para prevenir el engaño, primero tenemos que conocer qué es lo que va a venir, qué es lo que la Biblia dice que va a venir, qué es lo que Dios dice que va a pasar. Si no escuchamos el relato de Dios respecto a los últimos tiempos, si no escuchamos el relato de Dios respecto a lo que va a pasar, cualquiera nos va a vender lo que sea y lo vamos a comprar, porque no entendemos. Pero si somos de los que conocen, no vamos a ser fácilmente engañados. Después, no solo tenemos que conocer lo que va a venir, sino que tenemos que conocer al que va a venir. Porque eso es algo clave. Eso lo vemos en la primera clase, ¿no? de lo que vemos de Apocalipsis, que es lo primero que vemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Apocalipsis intentó ser escondido, intentó ser y transformado por el diablo. Porque, ¿qué pasa? A vos te dicen Apocalipsis y ¿qué es lo primero que se te viene? Zombies. O sea, cualquier cosa, porque terminó circulando ese mensaje de engaño para que cerremos el libro. Hay una verdad, y que Apocalipsis es la revelación
de Jesús y del plan que Dios tiene para la purificación de toda la tierra y de toda la humanidad y para establecer su reino. Es un mensaje glorioso. De hecho, Apocalipsis significa sin velos. Apo, sin, calupsis, velo. O sea, literalmente es la traducción revelación. ¿Sí? Es algo que estaba oculto, que no podíamos ver, que Dios nos permite ver. Es algo hermoso, pero que muchas veces queda oculto a nuestros ojos y no tomamos el compromiso de mirar. El primer capítulo del libro de Apocalipsis habla de Jesús y habla de cómo es Jesús. Creo yo que debe ser de los capítulos que más adjetivos tienen acerca de Jesús en toda la Biblia. Después léelo, fíjate. Pero hablan del Jesús, no del que vino, sino del Jesús que va a venir. Es el mismo, pero este viene con poder y gloria a reinar. Este vino como un cordero a ser sacrificado por amor a nosotros, pero este viene como un león a reinar sobre todas las naciones, en humildad, como un rey justo y perfecto, como el Jesús, como se mostró en su primera venida. Pero este Jesús viene a aplastar a sus enemigos, este Jesús viene a purificar, a erradicar la maldad, a responder el clamor de todos los que toda su vida se la pasaron clamando por justicia. Viene a responder el clamor de todos los que murieron por causa de Jesús y siguen clamando por justicia. Ese es el Jesús que viene. Y viene con poder y gloria. Viene a establecer un reino perfecto. Por eso tenemos que conocer al que va a venir. Porque si vamos a estar esperando que sea como el que vino, al que murió por causa de todos, no vamos a darnos cuenta que este es el Jesús que estamos esperando. Porque este Jesús no viene a morir. Este Jesús ya murió y resucitó. Este Jesús viene a gobernar. Amén. Entonces ese es el Jesús al que esperamos. Para no ser engañados, tenemos que conocer qué va a venir y quién va a venir. Incluso conocer su poder y su gloria, asociado con cuánto Él nos ama, nos libra del temor. Entonces podemos responder a cada vez que Él nos dice: no tengas miedo de lo que va a venir, porque yo te voy a hacer vencer, yo vencí, vos vas a ser vencedor también. Amén. Tenemos que entender, tercero, que es importante, que esto realmente es relevante. Y tenemos que entender qué cosas son las que realmente permanecen. Porque un engaño común que estamos pasando y que ha pasado a lo largo de la historia es que alguien te quiera vender algo que no es valioso como algo que vale mucho. Y fíjate que ese es el mensaje que está circulando por el mundo siempre. No, porque tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que juntar un montón de plata, tener un montón de casas, hacer todo esto. No está mal que seas bendecido, no está mal que crezcas en tu trabajo, no está mal, pero no es lo más importante. Por eso tenemos que entender qué es lo más importante, porque si nuestros ojos se ponen en las riquezas, si nuestros ojos se ponen en que nos vaya bien económicamente como nuestro éxito, vamos a ser fácilmente engañables. Ya te comparto en Apocalipsis capítulo, capítulo 3, versículo 14, Jesús mismo le escribe a una iglesia que está ubicada en un lugar que es la Odisea, ¿sí? Dice, Jesús va dictando, ¿no? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escucha esto, escucha cómo engañaron a esta iglesia. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y fíjate que Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús, luego de exhortar a esta iglesia, le dice, estoy cerca, estoy a la puerta, te estoy llamando, si escuchás mi voz. Y eso es lo que Jesús está haciendo hoy con tu vida. Te está diciendo, te estoy hablando, si escuchás mi voz, si escuchás lo que te estoy diciendo, abrime la puerta y yo paso y cenamos juntos. Y me conoces y te cuento lo que quiero hacer y te cuento mi plan. Pero depende de nosotros escuchar su voz y abrirle la puerta para pasar a ser de los que entienden. Necesitamos invertir tiempo en escuchar la voz de Dios. Y necesitamos invertir tiempo en conocer lo que realmente vale. Porque esta era una iglesia que capaz decía, no, bueno, tenemos un montón de cosas, nos sobran, podemos dar, ayudar a los demás. Y Jesús, que es el que mira los corazones, les dice, podés tener un montón de cosas. Podés creer que sos rico, pero ¿sabés qué? Yo te estoy viendo y vos sos miserable, pobre, ciego y desnudo. No tenés nada, te engañaron. Te dijeron que ese era el éxito. Te dijeron que así eras un buen cristiano. Te dijeron que así estabas prosperado y que ibas bien. Y era todo mentira. Porque cuando las cosas son expuestas por el fuego, cuando aparecen las pruebas, las tribulaciones, los momentos difíciles, ahí termina saltando la ficha de cómo realmente estamos. Algo que a mí me cargó mucho fue cuando pasó lo de la pandemia del COVID. En la pandemia del COVID hubo un montón de gente que la pasó mal, hubo un montón de gente que estuvo enferma. Pero una de las cosas principales que pasó fue que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Eso. Nos tuvimos que encerrar en nuestras casas. Y teníamos que tener cuidado con un montón de cosas y demás. Pero simplemente con que tengamos que estar un par de meses encerrados en nuestras casas fue suficiente para que un montón de personas abandonaran su fe, dejaran la iglesia. Lo único que pasó fue que pasaron a depender de su propia vida espiritual. Y cuando pasó eso, murieron. Espiritualmente murieron. Quizás habrán hecho buenos negocios o no, o se llenaron de plata, o perdieron un montón de plata, pero perdieron algo más importante. Perdieron su salvación, perdieron su relación con Dios. Y ni siquiera fue que solo lo dejaron encerrado en su casa, nada más. Así de frágiles. Dios nos guarde a cada uno de nosotros para que podamos permanecer firmes. Pero es momento de que nos analicemos a nosotros mismos y digamos, che, ¿estoy bien? ¿Estoy realmente bien? ¿O me vendieron que yo estaba bien y en realidad soy un miserable, pobre, ciego y desnudo? Si empiezan a venir un montón de situaciones difíciles, si empiezan a pasar un montón de cosas que están profetizadas, ¿yo soy de los que abandonan la fe porque no entienden o soy de los que comprenden y permanecen firmes y guían a otros? Es un momento para que podamos exponernos delante de Dios. Porque cuando Dios se expone es porque te quiere dar la oportunidad. Jesús mismo le dice a esta iglesia, vos tenés que hacer esto, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero comprá de mí, yo te voy a dar oro, yo te voy a dar ropa, yo te voy a dar para que unjas tus ojos. Pero escuchá mi voz y abrí la puerta. Presta atención. Cambia de actitud. Si haces eso, Jesús va a ministrar tu corazón. El Espíritu Santo te va a entrenar, te va a encender, te va a enfocar y te va a hacer no solo alguien que puede permanecer, sino que te va a hacer alguien que puede ser ayuda para los demás que están pasando situaciones difíciles. Amén.